Estamos en sanidad interior y estamos viendo que hay síntomas que nos van diciendo a nosotros que tenemos algún complejo de inferioridad o de superioridad, alguna carencia básica de nuestras necesidades en la niñez. Y hemos estado observando algunos de ellos. No sé si tú te identificas con alguno de ellos. Si te identificas con alguno de ellos, tú puedes ir agregándole ahí a tu lista de todos esos dolores, porque esas debilidades tenemos que tratarlas como pecados, y la manera que el Padre hace para sanarlos es a través de los frutos del Espíritu Santo, como vamos a ir viendo en posteriores predicaciones. El día de hoy vamos a ver otro síntoma, que es criticar a otros. Cuando nosotros criticamos a otros, verdaderamente lo que estamos haciendo ahí es que estamos mostrando un síntoma o un signo de que nos sentimos inferiores. Cuando nosotros criticamos demasiado a los demás, podemos decirles, si alguna persona, por ejemplo en la iglesia, la ponen a predicar, la ponen a enseñar, la ponen a leer la palabra, nosotros sentados viéndolos a ellos podemos decir, esa persona no sabe nada, hombre. Podemos pensar que nosotros somos mejores que ellos y pensamos que esa persona no es la persona idónea para hacerlo y pensamos nosotros que ellos no saben nada. O podemos decir, mire lo que ha hecho esa persona y dice que ella está llena del Espíritu Santo y tiene algún cargo en la iglesia y no lo vamos a criticar, o en el trabajo, en la sociedad, en algún lado. Podemos hacer varias preguntas, podemos decir cómo puede ser tan bobo para hacer eso. Y es que si nos sentimos inferiores a otras personas, pero también nos damos cuenta de esas faltas de los demás, sentimos que por lo menos valemos un poquito. Cuando nosotros nos sentimos inferiores y criticamos a las demás personas, nos vamos dando cuenta que por lo menos cuando lo hacemos nos sentimos valer un poquito nada más. Eso nos da un sentido de valor. Y por otra parte, cuando estas personas van pasando cerca de un grupo y oyen que están hablando en voz baja, lo primero que piensan es, estos han de estar hablando de mí, yo siento que estos se están burlando de mí. Esas personas nunca se les ocurre pensar que ellas podrían estar planeando celebrar su cumpleaños, tal vez, y por eso están hablando en voz baja, y ellos se escudan entonces pensando que están hablando mal de ellas. Yo no sé si tú te identificas con estas personas. Si te identificaras, es el momento de traerlo a los pies de Jesús, anotarlo ahí en tu lista para ir haciendo esa sanidad interior que necesitamos. Y hay otro mecanismo bastante frecuente, otro síntoma que nos va diciendo a nosotros que tenemos una carencia, alguna necesidad básica, que tenemos necesidad de sanación de traumas de la infancia, es la proyección. La proyección es un mecanismo de defensa que va ocurriendo cuando vemos en otras personas lo que no nos gusta de nosotros mismos, o tenemos miedo de que eso que criticamos y miramos en otros lo tenemos nosotros y decimos, por ejemplo, podemos decir, miren qué orgullosa es esa persona. Y es porque nosotros tenemos quizá ese miedo de ser orgullosos y empezamos a ver en los demás el miedo que nosotros tenemos de pensar que nosotros tenemos ese defecto. Y yo leí una historia de un libro de sanación interior de la doctora Westmacher, y ella cuenta que en una de sus clases de psicología le pidió a los alumnos
que escribieran algo referente a aquello que más les molestaba de ellos mismos. Y todos, dice la terapeuta, menos una persona, hicieron el trabajo más o menos como debían. Sin embargo, uno de ellos dice que escribió: lo que más me molesta es que no encuentro ninguna persona espiritual en ninguna parte. Eso es lo que más me molesta, es que no encuentro ninguna persona verdaderamente espiritual en ninguna parte. El párroco de mi iglesia no es espiritual. En mi iglesia no hay nadie que sea espiritual, decía. Y pensaba que al estar ya después de un retiro de evangelización, estar en comunidad, pensó que iba a encontrar personas con un alto crecimiento espiritual, y dice que fue grande su sorpresa, que cuando llegó allá en comunidades, ya ministerios, no encontró ninguna persona espiritual, ni los catequistas, ni los evangelizadores, ni los ministros de la Eucaristía, ni los lectores, los encontraba espirituales. Aquí no hay ni una sola persona que sea espiritual. Aquí no se ve por ningún lado el Espíritu Santo, decía esta persona. Y esta terapeuta dice que lo llamó a su oficina y le preguntó: ¿no será que tú no te sientes espiritual? Mira lo que le está diciendo la terapeuta. ¿No será que tú no te sientes una persona espiritual? Dice que esta persona agachó la cabeza y respondió afirmativamente. Dice que ese día le comentó que cuando él tenía 8 años, le tocó dormir en la misma cama con una prima, y aunque no hizo nada, dice que tuvo malos pensamientos y siempre tenía que, sentía que por haberlos tenido, él no valía nada. Él decía: yo, aunque no le hice nada, pero pensé cosas hacerle a ella, por haber tenido esos malos pensamientos, siempre. Dice que él se sentía que por haberlos tenido no valía nada. ¿Cómo podía entonces ser él una persona espiritual habiendo tenido esa clase de pensamientos? Se preguntaba él. Y ahí con esos sentimientos, pensando que nosotros podemos tener algún dolor, alguna herida, esa terapeuta dice que por aquellos pensamientos oraron ese día y los echaron sobre Jesús. Y dice que de repente la gente alrededor de él parecía ya ser más espiritual. Su concepto acerca de la espiritualidad de todas esas personas y compañeros y aún de sí mismo cambió radicalmente a partir de entonces. Y con esos sentimientos yo te invito a que llegues al corazón inmaculado de María Santísima, postrado a los pies de Jesús. Ese es un lugar maravilloso para estar ahí postrado a los pies de Jesús, meditando si en ti y en mí hay algún sentimiento, algún mecanismo de defensa que nos vaya diciendo alguna carencia de una necesidad básica en nuestra niñez, y es el momento para que oremos por esos pensamientos y los vayamos echando sobre el saco espiritual de Jesús, para que podamos ver que las personas son dignas de nuestro respeto. Que el Señor te bendiga, hermano, y ahí en el corazón de María Santísima disfrutemos de la presencia de Jesús.